Bueno, hoy daremos inicio a la primera exposición. Mi nombre es Luis Fernando Molina y estaré hablando junto a mi compañero Iván Tasco. Pues comenzaremos con la primera pregunta, que es ¿qué es la partición de un disco y para qué nos sirve? Pues básicamente la partición de un disco es la definición lógica sobre un disco duro o un SSD, el cual nos sirve para separar el almacenamiento en varias partes independientes. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para muchas cosas, esencialmente, básicamente para tener un orden muy claro en cómo se organiza nuestro computador. Nos sirve más que todo para tener varios sistemas operativos instalados, almacenar mucho mejor la información y más que todo para tener un orden, claro está. Esto nos sirve para no tener todo en un solo almacenamiento y así tener un poco más desorganizado nuestro computador. Bueno, seguimos con la segunda pregunta. ¿Qué es la BIOS en una computadora y para qué nos sirve? Prácticamente el BIOS o el Basic Input o Output System es un sistema que ya viene instalado en la placa base de nuestro computador. ¿Y esto para qué sirve? Básicamente sirve para iniciar nuestro computador cuando lo encendemos. También verifica el hardware de la computadora, como son la RAM, el disco duro, el procesador. También sirve mucho para cargar el sistema operativo y configurar más opciones básicas de nuestro equipo de trabajo. ¿Qué tipos de particiones existen y cuál es su diferencia? En este caso existen tres tipos de particiones, las cuales serían la primaria, la extendida y la lógica. La primaria, más que todo, nos ayuda a instalar el sistema operativo. La extendida nos sirve como contenedor para almacenar más particiones cuando se supera el límite de las primarias, claro está. Y la lógica se crea dentro de la partición extendida y se usa para almacenar datos. Una diferencia principal o más concreta sería que la primaria nos ayuda a arrancar el sistema operativo ya desde el principio. La extendida funciona como para almacenar espacio adicional y ya la lógica funciona para el almacenamiento en sí. ¿Qué es un sistema operativo y para qué nos sirve? Un sistema operativo es básicamente el software que administra el hardware que nos sirve para ejecutar programas. Sirve más que todo para controlar el almacenamiento, la memoria y el procesador. También nos sirve para gestionar las propias aplicaciones que vienen dentro de este software y más que todo para brindarnos una seguridad. Dentro de los más conocidos existen pues los que ya todo el mundo conoce, como lo es Windows. También está MacOS, que es el sistema operativo creado por Apple. También está Linux y el de los dispositivos móviles, el cual sería Android. Buenas tardes, mi nombre es Iván Tasco y les voy a explicar ahora mi parte de la diapositiva. La memoria ROM es una memoria de solo lectura, la que guarda, lee y almacena la información importante, la permanente de la computadora. No se borra cuando se formatea una computadora, es de una de las partes más importantes que tiene la computadora porque sirve para diversas cosas, almacenando información muy importante y vital de la computadora. Ahora les vamos a hablar sobre las diferencias de la DDR, que son las RAM. La primera generación y sus diversas generaciones. La primera, que ya es obsoleta y salió en el año 2000. Después viene la segunda generación, la RAM 2. Fue una mejora con diferencia a la RAM 1. Salió en el 2003 a 2004. Mejoró su eficiencia, su velocidad y su ahorro energético. Pasamos a la RAM 3, que salió en el 2007-2008. Tuvo una mejora bastante significativa con diferencia a su predecesora, mejorando su velocidad y su ahorro energético. Después pasamos con la RAM 4, una de las, por así decirlo, ya actuales, que se utilizan bastante en este mercado. Mejora su velocidad, su eficiencia y su ahorro energético con diferencia a su predecesora, la RAM 3. Y la RAM 5, la más actual, que salió en el 2020, es la mejor de todas, la más completa, la más compacta, y para computadores gamers o computadores de trabajo pesado se utiliza bastante.
es bastante completa porque su ahorro energético, su velocidad, su mecanismo, todo es bastante y es de primera mano y es bastante actual. Ahora les voy a hablar sobre el disco mecánico. El disco mecánico funciona con partes físicamente, como pueden ver en la imagen. Este es un ejemplo de un disco mecánico. Sus ventajas: es mucho más barato, tiene bastante almacenamiento por un precio bastante bajo. Y sus desventajas, bueno, una de las principales desventajas es que en un computador, al ser una pieza bastante grande, bastante amplia, siempre es propensa a que los golpes siempre vayan dirigidos a él, porque al ser una parte grande pues acumula bastante espacio y los golpes siempre se los lleva la mayoría de él. También hace bastante ruido, entonces es una gran desventaja para los usuarios que quieran tener algo silencioso. Ya es un poco obsoleto y es bastante eficaz cuando salieron los computadores. Ahora se ha quedado un poco atrasado y hay mejores opciones por un precio un poco mayor, pero es mejor. Otra de sus desventajas del disco mecánico es que al ser compuesta por partes físicamente, es mucho más lento, con diferencia bastante amplia con otras opciones como el SSD. Es bastante lenta y actualmente un disco duro que sea lento no es muy funcional para los trabajos actuales que se utilizan y que requieren computador. Bueno, ahora vamos a hablarles sobre el SSD, o sea, un SATA. Como pueden ver en este ejemplo, es un disco bastante más pequeño, más comprimido, no tiene partes móviles con diferencia al disco duro mecánico. Está compuesto por... pausalo ahí, pausa. Es un disco sólido, tiene movimientos electrónicos, por lo tanto mejora su velocidad con diferencia al disco mecánico. Es más silencioso, esa es una ventaja bastante importante para los usuarios que utilizan computadores y no quieren mucho ruido. Es más rápido, también con diferencia al disco duro mecánico. Al ser más pequeño, pues se reduce la probabilidad de golpes y que se lo lleve el disco duro. También, bueno, una gran desventaja a mi parecer es que el precio es más caro que un disco duro mecánico y tiene a veces el mismo precio y tiene menos capacidad que un disco duro mecánico. Como pueden ver, el disco duro mecánico tiene más espacio. Es más resistente que el disco duro mecánico y es más rápido. Al tener movimientos electrónicos mejora su velocidad ampliamente con el disco duro mecánico. Ahora vamos a hablarles sobre el M2. Aquí hay varios ejemplos, como pueden ver en estas imágenes. El M2 es bastante compacto, es más rápido que el SATA. También se conecta directamente con la placa base y es más pequeño y compacto porque, como ya dije, va directamente a la placa base. Bueno, es mucho más rápido que un SSD SATA. Es de los más modernos, es mucho más pequeño, compacto y es más rápido. Es ideal para juegos y tareas pesadas. Para un PC gamer, por ejemplo, es ideal este M2. Es el más moderno y bastante utilizable. Las desventajas: es mucho más costoso. Y ya por último tenemos una representación de las tablas de los diferentes procesadores, ya sea Ryzen. Tenemos su año, si todavía funciona en el 2026 y es viable, y sus características, sus ventajas, sus desventajas. La hicimos de manera gradual, de menor a mayor, como pueden ver en esta tabla. Y listo.